Dios les bendiga. Saludos. Shalom. Shalom. Pache. A cada uno de ustedes. Dios les bendiga a todos los que se van a conectar. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que lo va a ayudar a entender un poco el mundo espiritual. Vamos a estar hablando sobre el modus operandi. Cómo trabaja el enemigo. Cómo trabajan las entidades. No todo es Satanás. No todos demonios, no todo espíritu inmundo. Vamos a ir más o menos enseñándole cómo actúan estos espíritus en el mundo espiritual, ya que hay un mundo de tiniebla y hay un mundo de tinieblas. No es lo mismo. Hay tiniebla y hay tinieblas. Hay plural y hay singular. No son los mismos, no son los mismos ataques. Entonces tenemos que conocer un poco el mundo espiritual. Y hoy vamos a estar hablando sobre varias cosas que nos ayudan a entender cómo el enemigo actúa y cómo contamina. Existe un árbol genealógico de antecedentes pasados, en que el enemigo también puede usarlo eso como derecho legal, que son la genética. La genética van de generaciones pasadas. Una genética se compone de 14 generaciones pasadas, que lo vamos a ver cuáles son esas 14 generaciones ya que vienen quizás contaminadas y uno no lo sabe, pero a la vez podemos entender que Dios hoy nos va a hacer libre de todos estos espíritus que vienen de un pasado. Así que Dios les bendiga a todos los que se van a conectar. Ahí también pueden hacer las preguntas, se alcanza un poco a verlas, si no me coloco los lentes, para que podamos entender este mundo espiritual. Modus operandi. ¿Cómo actúa Satanás? ¿Cómo actúan las entidades? ¿Cómo operan en un mundo espiritual? Demonios, espíritus inmundos no son los mismos. Actúan de diferentes comportamientos, diferentes actitudes. Y declaramos en esta mañana de bendición que los que van a escuchar van a aprender este tema. Y vamos a hacer varias series sobre modus operandi. Cada sábado vamos a estar hablando esta serie de modus operandi. Cómo opera el enemigo y cómo opera el mundo de las tinieblas. Bienvenido entonces cada uno de ustedes para poder hoy entender el mundo real. El mundo que no se ve, pero más real que lo que nuestros ojos puedan ver. Un saludo a todos ustedes, los que se están ya conectando. Y bueno, el video va a quedar ahí en línea para que lo puedan ver y poder también aprender cada día este mundo espiritual, el mundo real. Hoy, modus operandi. Bienvenido a un tema más, a una enseñanza como cada día sábado. Enseñamos estos temas. Cuando nosotros entendemos cómo es este árbol genealógico, porque es un árbol genealógico, tenemos que entender también que las batallas se producen de batallas genéticas. Voy a tratar de ir avanzando, aunque vamos a tener varias series sobre este tema, de modus operandi, cómo actúa el mundo de las tinieblas. Por eso la escritura más o menos nos hablan de el perfeccionar cosas, el perfeccionar el amor, el perfeccionar el don, perfeccionar la paz, perfeccionar la santidad,
perfeccionar las obras, perfeccionar la paciencia, y aún la genética tiene que ser perfeccionada. Por eso es que es importante entonces entender que hay batallas que provienen, que son vienen heredados de un pasado. Así actúa el enemigo. Mire qué importante esto. Satanás sin un cuerpo está desautorizado. Satanás sin un cuerpo no puede entrar en las personas, no puede entrar, está desautorizado, es ilegal. Por eso que necesita un cuerpo para colocar la contaminación, para colocar el pecado, para colocar la mentira. Necesita un cuerpo, porque sin un cuerpo él no opera. Por eso que la responsabilidad del hombre y la mujer es que no entren espíritus dentro de nosotros, porque así él tiene derecho legal, exousia, y tiene la autoridad de poder contaminar y poder entrar para dañar a las personas. Hoy al hablar de este tema, vamos un poco a nuestra mente a entender los misterios de lo real, cómo opera el enemigo, cómo se introduce y cómo también puede dañar. Por eso es que es importante que al hablar de la genética que vienen de los ancestros, son influencia. Por eso es que hay enfermedades que provienen de generacionales. Satanás, recuerde que lo que dije anteriormente, sin un cuerpo está desautorizado. Por eso es que él necesita un cuerpo para poder moverse. En Edén, para colocar la caída, necesitó un cuerpo, una serpiente. O el serpiente, que en el original es el serpiente, que en el original hay otra enseñanza. Es él, es un ser masculino, no femenino, como la serpiente, como lo hemos leído en muchas de las palabras, principalmente en Valera, cuando dice la serpiente era, y dice y la serpiente era él, o sea, era un ser masculino. Pero ahí hay otra enseñanza, porque tengo ese tema de la enseñanza que dicen también el estudio judío y la historia judía, que habla de un ser masculino. Entonces, Satanás necesitó un serpiente para colocar la contaminación. Luego necesitó un cuerpo de la mujer para colocar la contaminación. Y luego necesitó otro cuerpo para poder llegar a lo que es el hombre. Y ahí el enemigo empieza a moverse en contaminación. Saludo a todos los que se están conectando. Juan Luis, Dios te bendiga. Un abrazo, primo. Ahí Dios te guarde, te bendiga, siempre orando por tu familia, por tu padre, por tus hermanos, tu hermana. Que Dios les bendiga, les fortalezca. Sigan en el Señor. Así también los que se conectan también de Italia, Dios les bendiga. Allá a Roma, los bendecimos. Cada día estamos enseñando diferentes temas que nos ayudan a poder entender más el mundo espiritual. Entonces hay pecados que se producen por una genética. Hay pecados que se producen aún de enfermedades que vienen de atrás. Y quizá usted no lo sabe. Por eso es que cuando hablamos de una regeneración, necesitamos que venga sobre nosotros una regeneración. Regeneración es volver la genética al original. Cuando hablamos de que tenemos que ser regenerados, esa palabra regenerado es del original volver a una genética original. Por eso el tema es modus operandi. El enemigo entra para contaminar una genética. Si contamina una genética en un pasado, entonces en el presente es contaminado. Y todo lo que pueda venir más adelante. Por eso es que cuando hablamos de regeneración, estamos hablando que tenemos que volver a la genética original. Tenemos que volver a la genética original. Bendiciones, hermanita Ivonne Roja. Te puse en TV para escucharte. Ok, ya estamos saliendo entonces por los canales de Televisión Nacional de Chile. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Y a todos los que están allá en el sur de Chile, los saludamos también. Allá en Puerto Montt creo que está. Y a todos los que se están conectando, ya que diariamente estamos cada día estudiando la palabra del Señor. Cada día, hermano, mi pasión es estudiar. Cada día. No puedo ir a acostarme sin estudiar. No puedo, hermano, no puedo. Tengo que cada día termina mi trabajo, llego a casa y luego a estudiar. Ahí me amanezco un rato, estudio, luego el otro día todos los días. Y los fines de semana que estamos hoy en las clases enseñando lo que por gracia y misericordia el Señor me ha dado. Entonces estamos hablando sobre la genética. El modus operandi del enemigo es la genética o el ADN.
Por eso, miren qué interesante aquí, ustedes tienen que cortar un antecedente pasado, porque el enemigo colocó un antecedente de influencia de 14 generaciones pasadas, y ahí lo vamos a ver, así que atento a esto, no se cambie de canal, porque vamos a hablar sobre la genética de un pasado. Antonio, Dios te bendiga, saludos allá a Italia. Pache Pache, Francesca también, Panaro, Dios te bendiga, saludos a Italia, saludos a Roma, saludos a todos los que constantemente estamos trabajando en la obra del Señor. Saludos también allá a la extraña obra, de Jesucristo en Italia, Antonella Sidero también, Dios te bendiga, y a toda la cobertura espiritual en la cual estamos trabajando. Entonces, genética tiene que ver con una regeneración. Regeneración es volver al estado original. Por eso cuando habla del prefijo re significa volver al estado original. Por eso que el Señor nos vino a redimir. Re es un prefijo, re es una palabra compuesta. El Señor nos vino a redimir. Re es un prefijo. Re significa volver al estado original, porque en el estado original ahí comenzó la contaminación. Escuchen, miren qué interesante, porque cuando habla el Señor que Él nos vino a redimir, en nuestra genética, ahí comienza la contaminación. La contaminación no comienza ahora en el presente, no. Satanás no actúa ahora en el presente, actúa con un pasado. Satanás no va ni al futuro, porque no es omnisciente, omnipresente ni todopoderoso, no tiene esas funciones. Pero el enemigo va con un pasado, le llamo yo el árbol genealógico. Hace años el Señor me dio esa inspiración de colocarle a esto el árbol genealógico. ¿Por qué el árbol genealógico? Porque es un árbol. Y es un árbol donde hay diferentes tipos de espíritu, de genes, ADN, y todo proviene de un antecedente pasado. Entonces el enemigo viene y trabaja con solo una información. Satanás y los espíritus trabajan con información y con un historial. Satanás cuando te ataca a ti no te va a atacar directamente, sino él va a ver un antecedente pasado. Un antecedente pasado. Y él va a ver en ese árbol genealógico y vamos a ver 14 generaciones. Esto va a estar muy poderoso, así que atento, no se vaya. 14 generaciones, entonces él ve de las 14 generaciones pasadas, si hay contaminación, entonces él puede entrar con derecho legal. Ahí entra la palabra exousia de Efesios capítulo 6, verso 12, que lo hemos enseñado en muchas oportunidades. He hablado de este tema. La escritura es la base de guerra espiritual, que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y ahí nuestra lucha no es física, no son las personas, ni tampoco las personas físicas de un pasado, sino son los espíritus que estuvieron en las personas físicas en un pasado. Así actúa el enemigo. Por eso que la lucha es contra principados, los que trabajan en los aires. Principados son los que se mueven en un mundo espiritual. Los Arge, los Ars, los Arc, son primero en rango, primero en tiempo, primero en orden, primeras creaciones, esos son los principados. Luego tenemos los gobernadores, que son los convocrator, que trabajan con las leyes, en la política, colocando ley en contra de Dios. Luego las potestades o autoridades, según la versión, hay la palabra exousia, que es el derecho legal. Hay derecho legal que el hombre permite que dentro de un espíritu, porque ningún espíritu entra a la fuerza. A veces decimos, no, que el Señor estuvo acá y tal persona vino, me contaminó, no, que la señora vino y entró una contaminación, no, que Satanás me contaminó, no, que los demonios me contaminaron. Nadie entra, hermano, ningún espíritu entra sin una autorización legal. Nosotros somos los responsables de dar autoridad. Recuerde lo que enseñé al comienzo. Satanás, sin un cuerpo, está desautorizado. Él necesita un cuerpo para moverse, un cuerpo para colocar la maldad. Y luego tenemos también los demonios, que son las huestes, que son seres descorporizados, que ellos trabajan no iguales, trabajan independientes. Si se unen, trabajan en equipo. Pero el punto de lo que estamos hoy enseñando entonces sobre modus operandi, que vamos a hacer una serie durante algunos sábados de este tema, cómo trabaja el enemigo, porque hay tiniebla. La escritura dice que hay tiniebla y también hay tinieblas. O sea, hay un mundo de tinieblas, no solamente una tiniebla, hay plural y singular. Entonces tenemos que entender contra quiénes estamos nosotros luchando, porque no podemos estar dando golpes hacia el aire. Tenemos que saber contra quién estamos peleando. Ángelo, Dios te bendiga. Ángelo de Pascua de allá de Italia, bendiciones. Fina también, Shalom, Richard.
Dios te bendiga, bendiciones a los que se siguen conectando. Por ahí también a nuestra hermana María, Dios te bendiga también, bendiciones a toda la hermosa obra de Dios. Entonces, cuando hablamos del prefijo re, estamos diciendo que sugiere volver al original. Y lo original, de ahí viene la palabra gen. Atento con esto. Viene la palabra gen, que de ahí viene la palabra genética. Genética. Generación es una palabra compuesta. Gen es genética. Y eración es descendientes con el mismo gen. Lo escuchó pero no lo entendió. Lo voy a decir más lento para que tome nota. Estamos hablando sobre la regeneración. Recuerde que la regeneración es volver la genética al estado original. Es volver nuevamente la genética a un estado de comienzo original. Y la palabra regeneración es una palabra compuesta. Que es volver al estado original. Gen es genética. Y eración es descendientes con el mismo gen de una época o de una edad pasada. Así actúa el enemigo, con un antecedente pasado, con una obra pasada de contaminación, y así el enemigo puede entrar. Todo comienza con una genética. Todo comienza o positivo o negativo, pero todo comienza en el primer libro. Por eso que interesante, en que el primer libro se llama Génesis. Génesis, escuche. El primer libro se llama Génesis. Y de ahí también está gen. Y gen es genética. ¿Qué pasó? Pero bueno, por eso es que es importante que decía anteriormente que en el primer libro de la Biblia es Génesis. Génesis también está en la genética, porque el comienzo es gen. G-E-N. Gen. Gen es genética. Y genética es el comienzo de algo. Por eso Génesis es el principio. Wow, está poderoso. Génesis es el principio. Génesis es el primer libro de la Biblia. Y Génesis comienza con un primer libro de la Biblia. Por eso de ahí viene la palabra genética, el modus operandi de Satanás. Es el gen, el ADN. Por eso que si tu vida hay situaciones que tú estás viviendo de enfermedades, de problemas económicos o con algún espíritu, es porque quizá hay una puerta abierta, generacional, ancestral, familiar, ADN, genes o sangre, que ahí también es importante entenderlo. Por eso que todo comienza con un pasado. Ahí también necesitamos entender que tiene que haber un nuevo nacimiento, una nueva reproducción, una nueva renovación, una nueva recreación y una nueva generación. Ahí es donde nuestras familias son bendecidas. Hay un texto en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 4. Hebreos 12, 4 dice lo siguiente. Usted todavía no han resistido hasta el punto de sangre. Mire qué interesante. Ustedes todavía no han resistido hasta el punto de sangre en la pelea en contra del pecado. Ese texto está diciendo, porque dice no han resistido, y ahí resistencia es una palabra militar. Dice el texto que aún hay pecados que provienen por sangre, porque la sangre provoca códigos de pecados, códigos de iniquidad, códigos de contaminación, de influencia de los padres o de los tatarabuelos, o de los abuelos de un pasado, de una generación contaminada de un pasado. Eres tú. Tú eres lo que un antecedente vino de atrás. Recuerde que Satanás no trabaja con un presente. Satanás trabaja con un árbol genealógico de un pasado. Él ve generaciones pasadas y de ahí comienza una contaminación. Deja avanzar porque hermano, estoy pegado solamente dándole la pura introducción. Pero bueno, gloria a Dios porque vamos a estar hablando sobre los sábados, sobre varias series, sobre este tema modus operandi. Y la versión Eusejo dice
en vuestra lucha contra el pecado todavía no habéis llegado hasta el derramamiento de vuestra sangre. Quiere decir que por la sangre se produce una contaminación. Quiere decir que por la sangre se produce una influencia contaminada. Por eso le hablaba anteriormente que estamos hablando de ADN, de genética pasada. La genética pasada que el enemigo vio puerta abierta es el antecedente que él toma y dice: por aquí puedo entrar. Y hoy eres contaminado producto de una antecedente de un pasado. La iniquidad de un pasado nos obliga hacer lo malo. Mire, hermano, qué interesante esto. Por eso es que hay personas que están bien durante un tiempo y después caen en lo malo. Están durante un tiempo bien, van a la iglesia, buscan a Dios, de repente caen en un vicio y luego se vuelven a recuperar, o en alguna mentira o algún pecado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es porque hay un antecedente que no se ha cerrado. Hay un antecedente de un espíritu generacional de atrás que no se ha cerrado. Por eso la iniquidad del gene contaminado producen que obliga a la persona. Mire qué interesante, porque el gene obliga al pecado. El gene en la lucha es el motor, es el pecado a través de la sangre o generacional que obliga a la persona a pecar. Por eso que es interesante, hermano, que nosotros tenemos que romper las generaciones maldecidas de un pasado. Romper eso en el nombre de Cristo Jesús para que nuestras generaciones puedan ser generaciones de bendiciones. Tus hijos no sean lo que tú eres, tus hijos no sean lo que tus padres fueron, tus hijos no sean lo que tus abuelos, tus tatarabuelos fueron, sino que tus hijos sean generaciones benditas. Y es lo que vamos a declarar al término de esta enseñanza. Porque la batalla con entidades son de diferentes jerarquías. Y una palabra, lo que estamos hablando hoy, la palabra que son genética. La genética puede ser una contaminación a través de una influencia. La genética puede ver una contaminación a través de una voz, que alguien escuchó una mala contaminación, o también por carácter. También por carácter. Recuerde que hay gente que quizás muchos han escuchado, es que este igual que el abuelo. El mismo carácter del abuelo. El mismo carácter terco del abuelo. Este igual al padre. Este mujeriego igual a la madre, igual al padre, igual a su hermano. Genética. Este tiene el mismo carácter malo de su padre. Genética. Hasta la genética, miren qué interesante, hasta que camina igual al abuelo. Camina igual al padre. Camina igual a los comportamientos, los rasgos. Se fija que hay personas que se parecen a sus hijos en los rasgos. Hay un nieto que se parece a un abuelo. Hay un hijo que se parece a un tatarabuelo. ¿Por qué? Porque son genéticas. Así actúa el enemigo. Mire, hermano, qué interesante esto. Por eso que muchos tienen el carácter de un abuelo. Quizás apacible, con paz, o quizás con carácter fuerte. Un carácter que no se deja dominar. Porque el padre era así. Porque el abuelo era así. Por eso que, escuchen, hay que romper todo antecedente pasado. Ese es el modus. Esta es la primera clase que estamos dando. Es la primera clase que estamos hablando sobre modus operandi. Que el enemigo entra para contaminar, no un presente, un pasado. Si contamina un presente, contamina toda una generación. Y luego los que vendrán, los hijos, los nietos, los bisnietos, serán contaminados por la genes, por el ADN, por la contaminación de un pasado. Entonces necesitamos romper todas estas maldiciones. Y a eso, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Por eso que el pecado, dice la Escritura, no lo adorarás ni servirás, porque yo, el Señor, dice, yo soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de sus padres sobre los hijos, y sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mira, ahí tenemos generaciones también. Cuando habla ahí esa palabra, entonces está hablando que se produce una generación contaminada. Y la genética provienen de 14 generaciones. Mire qué interesante. Atento a esto, porque ya vamos a entrar al punto de las 14 generaciones pasadas, que tú no sabes, porque hay muchas contaminaciones, el cual proviene, y la base de esto está en el libro de Mateo 1:1. Dice,
el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y ahí comienzan 14 generaciones. Estamos hablando sobre modus operandi del enemigo, que el primer modus operandi, el primer plan del enemigo es ir a una generación pasada. Es el acceso, ese es el vehículo en que él puede decir, por aquí yo puedo entrar, por aquí yo puedo entrar. Y ahí es el modus operandi en que él entra y contamina a todas las otras demás generaciones. Por eso Dios te está abriendo los ojos para romper ahora tu generación y declarar sanidad y bendición sobre todo lo que viene. Y Mateo también, el mismo Mateo capítulo 1 verso 17, mira, aquí está la base más certera, porque dice Mateo capítulo 1 verso 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Mire qué interesante esto. Mateo 1 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones más. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones más. Ahí tenemos la base de 3 veces que hablan de 14 generaciones. 14 generaciones. 14 generaciones. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos 14 generaciones para atrás que tenemos que romper, cerrar puertas, santificar, pedir perdón por los pecados que ellos cometieron y pedir que la sangre de Cristo nos lave y nos limpie esas generaciones contaminadas hasta llegar a este tiempo, en el presente, para santificar y que Dios se pueda mover. Son 14 generaciones. Les voy a hablar algunas de ellas. Interesante el tema, hermano, lo que hoy estamos hablando. Recuerden que hoy estamos hablando de la enseñanza sobre... va a ser una serie que vamos a estar haciendo los días sábados. La serie de modus operandi. Cómo actúa el reino de las tinieblas. Recuerde que le dije que hay tiniebla singular y tiniebla plural. Entonces tenemos que saber nosotros contra quién estamos luchando, contra quién es nuestra lucha. No podemos ganar una batalla si no conocemos al enemigo. Porque el enemigo, la escritura dice, no desconozcáis la artimaña de Satanás. Tenemos que saber cómo actúa, cómo opera, ya que él trabaja con maquinaciones. Otras versiones hablan de ardide, de insidia. Así trabaja el enemigo, que ardide, insidia es trampa, es esquema, es un plan. No desconozcamos la maquinación de Satanás y el diablo. Entonces, tenemos las generaciones de los padres, la de los abuelos, la de los bisabuelos, tatarabuelos, trastarabuelo, pentabuelo, exabuelo, heptabuelo, octabuelo, n abuelo, honorabuelo y decabuelo. Ahí tenemos más o menos 11. Usted dice, ¿de dónde saca tanto? Estudiando, aprendo de ministro, aprendo de lo que como y luego lo enseño acá. Entonces, le voy a hablar el orden, porque el orden de la numeración de los números, de cuántos provienen estas contaminaciones de un pasado. Y aquí va a colocar usted atención y puede usted también tomar nota de esto. Y bueno, si hace preguntas y también las podemos ir respondiendo de las contaminaciones de un género. Recuerde que Satanás trabaja, su modo operandi comienza con un ADN generacional, ancestral, familiar. Ya vimos que esos son 14 generaciones contaminadas. Si contamina una de ellas, entonces pueden ser las otras 14 contaminadas, y así sucesivamente. Por eso es que el enemigo trabaja con esto. Por eso es que gen es algo que está contaminado. Por eso es que gen es el comienzo. Gen es la palabra genética, y Génesis es el principio. Génesis, el primer libro de la Biblia, es el comienzo, y el enemigo trabaja con un gen, genética, gen, que es el comienzo. El comienzo de lo que está viviendo ahora no es ahora en el presente. El comienzo es en el origen. El comienzo es en el principio, porque el enemigo puso en tus tatarabuelos, decabuelos, todo lo que hablamos, una contaminación. Y ahora les voy a dar los nombres de los números más o menos para que ustedes se den cuenta de cómo actúa el enemigo. Porque estamos hablando de padre. Ahí tenemos 2. Padre, tenemos 2. Ahora después de abuelo, tenemos 4.
porque dos de los padres y dos tanto del hombre y dos de la mujer. De los padres son 4. Luego tenemos los bisabuelos, ya serían 8. Los tatarabuelos serían 16. Los tatarabuelos serían 32, ya 32 generaciones. Los pentabuelos, 64. Los exabuelos, 128. Los heptabuelos, 256. Los octabuelos, 512. Los enabuelos, 1024. Y los decabuelos, 2048. Hasta ahí tenemos 11 generaciones. Recuerde que la escritura nos habla de 14 generaciones. Ya ahí tenemos hasta los decabuelos, 2048 generaciones. Wow. No solamente personas, son generaciones. Por eso, si una generación de 2048 de los decabuelos de un pasado, si alguien se contaminó, no cortó, no se liberó, va a ir 14 generaciones hasta llegar al presente y la persona puede ser contaminado. Wow. Esto es poderoso. Por eso que la vida, según la vida de nuestros padres, la vida de los abuelos, de los bisabuelos, pueden afectar directamente el bienestar de las personas. Por la experiencia, por los traumas, por las contaminaciones, por el pecado, pueden afectar a una persona, a un individuo. Antes se creía que lo que hacían todo una vida no producía daño a la persona y el niño podía cambiar, pero no es así. Si el padre es contaminado, las generaciones futuras también van a ser contaminadas. Por eso que genética, tanta la genética que viene de los padres, de los abuelos, simplemente pasan por genes. Las experiencias acumuladas en la vida son las que se heredan. Todas las experiencias contaminadas o de pecado, o de trauma, o de vicio, problemas emocionales, pecados, son producto de que esas, si no son sanas, van a ser al tiempo que viene ahora contaminación. Entonces, ya que los genes se transmiten inalterablemente en las generaciones. Entonces es importante entender que cuando estamos hablando de este tema de las generaciones pasadas, hay que cortar generaciones pasadas. 14 generaciones, ya las vimos con su nombre. La vimos con su nombre, 14 generaciones, y la generación 11 habla de 2000. 2000, hermano. La generación de los decabuelos, 2048 generaciones, 2048 personas. Y no personas solamente, generaciones. Desde los padres hasta los decabuelos, tenemos 11 generaciones, solo 11 generaciones, pero hay 14 generaciones según las que vimos bíblicamente, en que ahí el enemigo puede entrar y puede contaminar. ¿Y cuál es la idea del enemigo? Es que la memoria de un hecho, de un pasado, se vuelve generación, se vuelve en una generación. Por eso que un pecado de un decabuelo que pecó, que falló, se vuelve memoria. Y cuando se vuelve memoria, se vuelve generacional, ancestral, ADN, genes y sangre. Y esa es la puerta abierta en que el enemigo puede entrar, porque se dio el derecho legal de entrar y contaminar. Por eso es que tenemos que estar nosotros conectados y saber cómo opera el mundo oculto. El mundo de las tinieblas opera así. Ese es el modus operandi del enemigo. Y hablo nuevamente de lo que hablaba al comienzo. El enemigo, cuando te va a atacar, no te va a atacar directamente a ti. No te va a ver y decir, te voy a atacar porque quiero. No. Él trabaja porque es astuto. Él trabaja porque trabaja con espíritus que vienen a atormentar. Por eso la escritura nos habla el pasaje de lo que leímos, Efesios capítulo 6, verso 12, que nuestra lucha no es con carne y sangre. Ahí también, 2 de Corintios capítulo 2, verso 11, para que Satanás no tome ventaja, pues no ignoramos sus ardides, sus maquinaciones, o insidias, que es esquema, plan, trampa, y así actúa el enemigo para contaminar. Entonces nosotros tenemos que saber contra quiénes estamos peleando,
porque nuestras batallas comienzan de algo, de un comienzo. Las batallas comienzan de un comienzo. Y ahí en donde nosotros tenemos que saber que nuestra batalla comienza con contaminaciones de un pasado. Y esas contaminaciones tenemos que entender que el enemigo actúa de esta manera para contaminar. Porque hay diferentes tipos de espíritus. Está el acusador, el adversario, Apolión, Belcebú, Belial, el dragón, el serpiente, el príncipe de la potestad del aire, el tentador. Tenemos una estructura en un mundo espiritual. En el libro de Efesios capítulo 6, verso 12 lo leí anteriormente, cuando habla que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino principados, gobernadores, potestades, huestes. Ahí habla sobre cuatro jerarquías. Cuatro jerarquías. Del más alto al más bajo rango, que son las huestes, demonios, espíritu, mundo. Pero miren, me encanta leer una versión que es la versión amplificada, porque esta versión amplificada nos da un entendimiento aún mayor y para poder entender el mundo espiritual. En Efesios capítulo 6, verso 12, pero la versión amplificada dice así, se lo voy a leer. Porque no luchamos contra carne y sangre, contendiendo solamente con oponentes físicos, pero contra los despotismos, contra los poderes, contra los espíritus que son maestros o expertos, contra los gobernadores mundiales de la oscuridad presente, contra fuerzas espirituales de maldad de la esfera celestial o sobrenatural. Pero mira aquí lo que interesante, que dice que nuestras luchas no son con personas. Por eso que hablaba de las generaciones pasadas, no son 2084 generaciones pasadas de generaciones, son espíritus. Son espíritus que vienen de atrás, que hay que cortarla para que nuestras generaciones puedan ser de bendición. Y esta palabra de Efesios 6:12, pero la versión amplificada, dice que estos espíritus son expertos, son maestros. Y si son maestros, ellos pueden enseñar. Y si los discípulos adquieren la revelación del maestro, ellos se pueden luego convertir en maestros para enseñar a otros discípulos, y así continúa la cadena. Porque un maestro enseña a discípulos, los discípulos enseñan a otros, y los otros enseñan a otros, y cada uno se vuelve maestro y experto en sus áreas. Así son estos espíritus. Por eso que Satanás sabe de guerra, Satanás sabe de batalla. Contaminó en el cielo. Hubieron 3 generaciones, 3 rebeliones en el cielo que no lo va a alcanzar a dar. Pero 3 generaciones que se rebelaron, y luego la cuarta acá en la tierra. Cuando se rebelan estas entidades en el mundo espiritual, cada uno se rebeló. Producto de que el enemigo sabe de batalla. Él sabe de batalla. La batalla no comienza aquí en la tierra de Satanás, comienza en el cielo con rebeliones que se rebelaron en el cielo. Y esas rebeliones, por eso que Satanás, cuando cayó acá en la tierra, porque lo de Dios desciende, pero lo de Satanás cae como un rayo, como dice la escritura. Entonces ahí Satanás no solamente, cuando cayó a la tierra, no solamente cayó, sino se trajo los misterios. Miren qué interesante. Se trajo los misterios ocultos, lo que quizás nosotros desconocemos. Por eso que el Señor se nos va a revelar en cosas que estamos entendiendo ahora en este tiempo, para entender el mundo espiritual, cómo opera y cómo se puede mover. Voy en la mitad de la introducción. Hoy va a ser una introducción, porque el tema es muy amplio. Pero cada día sábado vamos a seguir enseñando sobre este tema, sobre entidades en el mundo espiritual. Recuerda entonces que si hay un gen contaminado, entonces el enemigo lo va a volver memoria y lo va a tener en oculto, para que luego las generaciones pasadas lo activen y salgan a la luz. Mire qué interesante. Por eso es que uno dice, si este igual al abuelo, este es terco igual al papá, este mujeriego igual al papá, no, si esta es mentirosa igual a la abuela. ¿Qué están diciendo ahí? Generaciones pasadas. Generaciones pasadas. Ese es el antecedente que el enemigo tiene. Ese es el antecedente que el enemigo toma y toma esa generación y lo hace presente. Recuérdense que Satanás no trabaja con un presente. Satanás no trabaja ni tampoco con un futuro. No es omnisciente, omnipresente, ni omnipotente. No trabaja de esa manera, no está en todo lugar. Por eso que tiene espía, espíritus que trabajan. Lo hay de Efesios capítulo 6, verso 12, ya lo leímos. Y hemos hablado sobre estos temas. Así actúa el enemigo para contaminar generaciones pasadas. Por eso que hay que orar por nuestras generaciones,
para que sean benditas. Las 14 generaciones. Usted ore por sus 14 generaciones pasadas para que Dios tome el control de todo lo que ha sucedido y pueda venir una renuncia en el mundo espiritual. Porque el enemigo toma este antecedente para dañar, para contaminar. Por eso es que es importante también que el hecho de uno tomar las generaciones pasadas está comiendo la generación pasada. Eso lo escuchó, no lo entendió. Del hecho que uno esté con estas generaciones pasadas porque su espíritu comió estas generaciones pasadas. Por eso que en el libro de Juan 6:51 dice: yo soy el pan de vida. Por eso es que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, comemos de Él, nos alimentamos, y cuando nos alimentamos de Él, wow, esto es poderoso, nos alimentamos de Él y nuestras generaciones de pecado de 14 generaciones son deshechas, caen a tierra por el pan que comimos. Come palabra, come presencia, come Jesucristo. Y principalmente en la Santa Cena, cuando la Santa Cena dice: comed, esta es mi carne y esta es mi sangre. Comed, y lo dice 2 veces: haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Cuando habla de 2 veces significa que así será y así es. Es una confirmación. Por eso el Señor nos dice: paz, paz, confirmación. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Confirmación. Y hoy el Señor te está diciendo que tus generaciones van a ser bendecidas si declaramos y profetizamos que el antecedente del enemigo que tenía de generaciones de muerte, porque hay generaciones, hay enfermedades que vienen de atrás, y uno dice: no, es que eso es hereditario. No es hereditario, eso se llama maldición. Las enfermedades no son tanto hereditarias que le llaman a algunas personas, sino son maldiciones. Son maldiciones generacionales que vienen de atrás y hay que cortarlas en el nombre de Jesucristo. Si un padre murió de cáncer, un abuelo murió de cáncer, un hijo murió de cáncer, un nieto murió de cáncer, eso es una maldición que hay que cortar. Por eso es que hay que ir a 14 generaciones de un pasado, santificarla, pedir perdón, renunciar a eso, cerrar las puertas para que luego las otras 14 que vengan son generaciones de bendición, de bendición, de bendición, y 14 veces generaciones de bendición, porque el Señor actúa hasta 100 generaciones. ¡Qué tremendo! Hasta 100 generaciones, pero el enemigo contamina 14 generaciones. Estudiando hoy las palabras del Señor sobre el tema modus operandi. Va a ser una serie que vamos a estar haciendo los días sábados con la ayuda del Señor, para que usted pueda entender el mundo espiritual, cómo se mueve, cómo actúa, cómo contamina, y hoy hablando un poco más sobre el enemigo, cómo puede entrar y cómo puede obrar. El enemigo siempre ha tratado de colocar lo genético, porque a través de lo genético es el puente. Lo genético es el puente en que el enemigo puede entrar. Satanás sin un cuerpo está desautorizado. Necesita un cuerpo para colocar la contaminación. Necesita un cuerpo para colocar la influencia. Necesita un cuerpo para poder entrar. Por eso que colocó a un serpiente. Entró en el serpiente. Luego se produjo en la mujer. Y luego en el hombre. Por eso es que es interesante que nosotros tenemos que saber que el Señor, a través de este tema, nos está enseñando que tenemos que liberarnos, declarar generaciones bendecidas, generaciones santificadas, declarando el poder de Dios a través de este tiempo, y declarar que el reino de Dios se mueve en bendición. Hay un reino de bendición. Hay un reino de bendición sobre tu casa. Hay un reino de bendición sobre tus generaciones. Hay un reino de bendición en el cual Dios quiere hacer sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Por eso es que declaramos ahora, esta ha sido la primera serie, la primera enseñanza sobre modus operandi. El modus operandi, cómo actúa el enemigo. Y aquí solamente hablamos de generaciones. Ni hemos tocado todavía los espíritus, porque hay muchos espíritus. Principados, gobernadores, potestades, huestes, demonios, espectros, fantasmas, sombras, ángeles caídos, Belcebú, Belial, Asmodeo, Lilith. Hay muchos espíritus.
Ni siquiera tocamos eso, ni las 13 potestades. Hablamos solamente de uno, lo generacional. Lo generacional, por eso que este es el inicio, para luego entrar más adelante, ya hablando de estos espíritus, cómo operan cada uno de ellos, y hablando sobre los principados, las potestades, cómo actúan y cómo se mueven. Declaramos bendición. Declaramos bendición ahora sobre tus generaciones. Y en el nombre de Jesús, generaciones de pasado son rotas. Pedimos perdón por nuestras generaciones de influencias contaminadas. Pedimos perdón por 14 generaciones pasadas, generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre. Pedimos perdón porque a través de eso, el vehículo que el enemigo usó, pedimos perdón por los pecados de los abuelos, tatarabuelos. Pedimos perdón por las 14 generaciones. Pedimos perdón y santificamos la genética. Santificamos no a la persona porque ya está hecho, pero santificamos la genética que fue contaminada y la declaramos puerta cerrada para que no pueda el enemigo entrar. Las generaciones de violaciones, de traumas, sean sanas en el poder de Cristo Jesús. Gente que fue abusada, gente que fue violada, gente que fue maltratada, gente que le engañaron, que le causaron un estrago, contaminaciones, gente que le maltrataron, que no le dieron amor. Cerramos las 14 generaciones y declaramos generaciones bendecidas. Gente que tuvieron falta de autoestima, espíritus que entraron en generaciones de pecado. Cerramos esa puerta en el nombre de Jesús. Todo acuerdo de pacto, de voto en la mesa de los demonios, los anulamos en el nombre de Jesús. Caen por tierra todo acuerdo en la mesa de los demonios y declaramos el poder de Dios. Denunciamos al mundo espiritual, espíritus generacionales, ancestrales, familiares, ADN, genes, sangre. Denunciamos a un mundo espiritual para que Dios tome el control de generaciones bendecidas. Tu generación es bendecida. Tu generación es bendecida. Decláralo con tu palabra. Decláralo con los dichos de tu boca. Decláralo con tu voz. Las 14 generaciones que fueron contaminadas, 14 generaciones van a ser restauradas de trauma, de herida, y van a tener 14 generaciones futuras, hasta 100 generaciones bendecidas de parte del Señor. La generación de los padres sean bendecidas, de los abuelos, de los bisabuelos, sean bendecidos. La generación de los tatarabuelos, sean bendecidas. La generación de los tatarabuelos, sean bendecidos. La generación de los pentabuelos, sean sanadas, sean bendecidos. La generación de los pentabuelos, sean bendecidos. De los exabuelos, sean bendecidas. La generación de los hectabuelos, sean bendecidos por el poder de Cristo. La generación de los octabuelos, sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. La generación de los enabuelos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Y la generación de los decabuelos, que hasta ahí son 11 generaciones, que son 2048 generaciones de personas, sean bendecidas, sean sanadas, sean liberadas. Modus operandi, el poder, cómo opera el enemigo. Pero hoy declaramos, somos generación bendecida. Somos generaciones bendecidas. Dios bendiga tu casa, tu hogar, tu familia, los tuyos. Avanza, sigue adelante, porque hay un movimiento mejor. El Dios, son más los que pelean contigo, son más los que están contigo que los que están con ellos. Son más los que están contigo que los que están con ellos. Bendiciones.